todos hemos oído hablar de Moby Dick, pero pocas personas saben que en el corazón de la famosa novela de Herman Melville sobre la ballena blanca hay historias reales que les contaré ahora. En 1820, el velero Essex partió de Nantucket para cazar grasa de ballena. Los propietarios del barco nombraron capitán al inexperto George Pollard, en lugar del experto Owen Chase, quien se convirtió en su primer oficial. Llenos de odio y desprecio mutuo, los dos marineros esperan llenar el barco con grasa de ballena lo antes posible para separarse para siempre. Por eso, cuando se enteran de que hay un lugar en medio del Océano Pacífico donde las manadas de ballenas son tan numerosas que llegan hasta el horizonte, van allí sin pensarlo dos veces. Pero resulta que las ballenas pastoras están custodiadas por un enorme macho blanco, con un sentimiento de venganza, casi humano. Una ballena, cazadora de balleneros, y capaz de hundir no solo sus barquitas, sino también todo el barco. En la mañana del 20 de noviembre de año 1820, el cachalote chocó dos veces contra el Essex, hundiéndolo a 3.700 kilómetros al oeste de América del Sur. Las islas conocidas más cercanas, las Marquesas, están a 1.900 kilómetros al oeste, y el capitán del Essex, George Pollard, pretende llegar hasta ellas, pero la tripulación, encabezada por Chase, teme que las islas puedan estar habitadas por caníbales y botan a la América del Sur. Incapaces de navegar contra los vientos alisios, los barcos tuvieron que navegar hacia el sur durante 1.600 kilómetros, antes de poder utilizar el estrecho occidental para virar hacia América del Sur. De los 20 hombres en 3 barcos balleneros que inician el viaje, 8 sobreviven, 3 eligen permanecer en una isla apenas habitable, y 5 en 2 barcos, que intentan llegar a Sudamérica y se ven obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Este desastre marítimo inspiró al escritor Herman Melville a escribir la novela clásica, Moby Dick, donde revela las devastadoras consecuencias del encuentro con el monstruo, y después de tormentas, hambre, pánico y desesperación, los tripulantes sobrevivientes se ven obligados a hacer lo impensable para sobrevivir. Para escribir el libro, también le ayudó el caso de un cachalote albino que merodeaba alrededor de la isla Mocha, Chile, en 1839, al que a nivel global llamaban Mocha Dick, en el siglo XIX. El relato de este caso fue publicado en 1839 por la revista neoyorquina Knickerbocker. Escrito por un oficial de la Armada estadounidense, narra el enfrentamiento real de balleneros con un cetáceo albino conocido como Mocha Dick cerca de la isla Mocha, en Chile. Como Moby Dick, el cachalote albino escapó incontables veces de sus cazadores durante más de 40 años, por lo que llevaba varios arpones incrustados en su espalda. Los balleneros contaban que atacaba furiosamente, dando resoplidos que formaban una nube a su alrededor, embestía los barcos, perforándolos y volcándolos, matando a los marineros que se atrevían a enfrentársele. Según el narrador del artículo publicado en la revista, para lograr matar a Mocha Dick se requirió la unión de distintos barcos balleneros de distintas nacionalidades. Esas historias reales ayudan a Herman Melville a escribir una de las obras maestras de la literatura universal y una de las más influyentes en el género de la ficción náutica. Herman Melville nació en Nueva York en 1819, en el seno de la numerosa familia de un importador inicialmente exitoso, que luego sufrió una serie de fracasos comerciales y estuvo plagado de trastornos mentales y una muerte prematura. Melville se vio obligado a trabajar desde los 13 años mientras estudiaba. Después de completar su educación, se convirtió en maestro de escuela primaria, pero pronto lo dejó para probar suerte en el periodismo. No lo consiguió, y a los 19 años partió como marinero en un barco mercante hasta el puerto inglés de Liverpool. Después de su regreso, se instaló brevemente en el estado de Illinois. Desesperado por las constantes dificultades económicas, a la edad de 21 años, Melville se unió a la tripulación de un barco ballenero. La ruta ballenera pasa por América del Sur, cruza el Océano Pacífico y llega a los mares del sur. El capitán es un hombre cruel, las condiciones de trabajo son insoportables y 18 meses después de embarcar, Melville, junto con otro marinero, lograron escapar del barco en las Islas Marquesas. Allí pasa un mes entre una tribu de caníbales que lo tratan inesperadamente bien. Las experiencias de su experiencia ballenera proporcionaron un rico material para su primera novela, Tipi, de 1846, que es una mezcla de incidentes reales y ficticios, contados de manera entretenida y con magistral facilidad. Con la publicación de Tipi, Melville de repente se convirtió en un favorito del público.
Animado por su éxito inicial, utilizó sus experiencias exóticas en el mar para escribir una serie de novelas de aventuras marítimas. Melville comenzó a escribir Moby Dick en 1850, después de conocer a otro escritor famoso llamado Nathaniel Hawthorne, que estaba publicando su novela La letra escarlata al mismo tiempo. También se inspira en la Biblia, Shakespeare y John Milton, así como en las historias de marineros. Quedó impresionado por el trabajo de Hawthorne y decidió dedicarle su nueva novela, inspirándose también en la historia real del barco Essex, que fue atacado y hundido por una enorme ballena blanca en 1820. Melville se interesó por esta historia y visitó la isla de Nantucket, donde conoció al capitán del Essex, George Pollard. Conversó con él y conoció más sobre sus sufrimientos y la persecución de la ballena. Melville utilizó esta historia como base para su novela, pero añadió muchos otros elementos, como simbolismo, filosofía, mitología y humor, así como muchos datos interesantes y detalles sobre las ballenas, la caza de ballenas y la vida marina. Melville creó uno de los personajes más memorables de la literatura, el Capitán Ahab, quien es la persona principal de la novela Moby Dick. Es un ballenero viejo y experimentado que perdió una pierna desde la rodilla para abajo en una colisión con la ballena blanca Moby Dick. Está obsesionado con la idea de vengarse de la ballena y matarla, aunque eso signifique arriesgar su vida y la de su tripulación. Líder autoritario e intransigente, no tolera contradicciones ni dudas. Su actitud hacia la tripulación es despectiva y despiadada, ya que los considera un medio para lograr un fin. No muestra ningún interés por sus necesidades, sentimientos u opiniones. También está aislado y solitario, y rara vez interactúa con los demás. Ahab es un símbolo del orgullo humano, la ambición y la locura que lo llevan a un final trágico. La tripulación del Pequod estaba formada por un grupo de hombres de diferentes partes del mundo, marineros y arponeros de las islas del Pacífico. El Pequod viajó por los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. Durante su viaje, la tripulación ve cosas increíbles, como islas remotas, animales extraños y tormentas peligrosas. Finalmente, el Pequod encuentra a Moby Dick. La batalla entre el barco y la ballena es larga y feroz. Ahab dispara su arpón a Moby Dick, pero la ballena responde y hunde el Pequod. Ahab muere en la batalla y los supervivientes son rescatados por otro barco ballenero. Moby Dick es una historia apasionante y llena de aventuras. Es una historia sobre la naturaleza, la venganza y la humanidad. Melville completó Moby Dick y su obra maestra apareció en 1851, publicándose en Londres y Nueva York. Dedicó el libro a Hawthorne y escribió, a mi amigo y socio, el señor Nathaniel Hawthorne. Desafortunadamente, el libro no tuvo mucho éxito y no recibió buenas críticas por parte de los críticos. Melville quedó desilusionado y continuó escribiendo otras obras, pero sin mucho éxito. Murió el 28 de septiembre de 1891 en Nueva York, a la edad de 72 años, olvidado y no reconocido. Moby Dick permaneció olvidado hasta la década de 1920, cuando fue redescubierto por los historiadores de la literatura. Se puede decir que el libro se adelantó a su tiempo. Desatendido y olvidado durante su vida, después de su muerte, Melville fue reevaluado como uno de los más grandes escritores estadounidenses, y Moby Dick fue reconocido como una de las mejores novelas estadounidenses. El libro ha sido traducido a muchos idiomas y adaptado varias veces. Moby Dick es un libro que se puede leer en diferentes niveles y evoca diferentes interpretaciones. Es un libro que habla de la naturaleza humana, de la aventura marítima, de la lucha entre el bien y el mal, del sentido de la vida y del destino. Moby Dick cambió la literatura náutica al introducir una visión más profunda y crítica de la vida en el mar, así como una reflexión sobre el papel del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza y de Dios. La novela también se adelantó a su tiempo al presentar una tripulación multicultural y multirracial, que representa la diversidad y el conflicto de la sociedad estadounidense del siglo XIX. Además, Moby Dick influyó en muchos otros autores y obras posteriores, tanto dentro como fuera del ámbito náutico, como Joseph Conrad, William Faulkner, Ernest Hemingway, Thomas Pynchon y Cormac McCarthy, entre otros. Moby Dick es, sin duda, una novela que marcó un antes y un después en la historia de la literatura. Si te gustó la historia, no olvides presionar la campanita. Hasta la próxima.